Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de habilidades digitales? Bien, en este video os voy a enseñar lo que es crear y dar formato a lo que son tablas, entre otros aspectos importantes para la asignación que ya van a entregar y que van a subir como parte de la evaluación de lo que es la unidad uno. De hecho, aquí en este archivo se los voy a dar a conocer un poco más adelante. Es decir, que ahí ya lo que hemos discutido, que van a investigar los trabajos más representativos de los personajes que vimos del conductismo, y obviamente implica lo que es un cuadro comparativo. Aquí están básicamente los requisitos que me interesan, ¿sí? En donde pues ahora sí ya van a ocupar lo que es la portada digital cuyo tutorial está aquí. Si ustedes acceden aquí les va a dar acceso al video. Y lo que sería obviamente lo que es la creación de estas columnas y este contenido. Y en otros aspectos ahorita que voy a estar mostrando ahorita con el ejemplo que hay que hacer. Bien, entonces simplemente sería, por ejemplo, abrir su versión de Windows, Microsoft Office Word. Sale aquí ser un documento en blanco. Y aquí usualmente tenemos lo que es la interfase, digamos, nada nuevo, es de lo que hayan verificado, ¿no? Entonces, importante aquí es que se me indique lo que es una portada, y de hecho lo estoy marcando que esté en una sección, mientras que el cuadro comparativo esté en una sección 2. Esto básicamente tiene que ver con saltos. Aquí es esto, el dividir el documento en secciones nos va a permitir, entre otras cosas, organizar mejor nuestro documento y que el contenido que se muestre, por ejemplo, los podemos organizar en cuestiones de orientaciones diferentes, numeraciones diferentes, sin que alterar todo el documento en su conjunto. Si nosotros no confiamos con sección, siempre vamos a tener sección 1 en todo el documento, pero podemos tener varias de ellas. Primera instancia, por ejemplo, para separar las secciones, por ejemplo, aquí esto está como sección 1 por defecto. Y aquí para hacer otra, tenemos aquí el menú disposición, y eso es lo que tenemos aquí, ese elemento que se llama saltos de página y saltos de sección. Entonces aquí nos vamos aquí en esas opciones. Aquí me interesa lo que es salto de sección, y está lo que es la página siguiente. Entonces yo le doy aquí. Ahora, esto aparte de que me agregue una hoja, porque la sección 2 pues ya no tiene nada, esto me permite, entre otras cosas, vamos a hacer un vistazo rápido. Vamos a decir prueba de texto en sección 2. Ahorita vamos a ver. Normalmente cuando necesitábamos escribir un documento, sacar una hoja, lo típico era presionar un enter las veces que se necesite hasta avanzar a una siguiente página. Sin embargo, esto, por ejemplo, cuando escribimos por encima de ello, siempre hay un corrimiento y tenemos que estar ajustando. Entonces, la ventaja de escribir aquí, hacerlo con secciones, es que yo puedo, digamos, escribir de manera normal, digamos, en un documento, y ahora sí en automático se va a estar ajustando según lo que yo necesite. Por ejemplo, tuviera este texto de aquí. Voy a copiar eso nada más de manera rápida, simulando lo que es la escritura. Vamos a ver, sería aquí, vamos a seleccionar esto. Así, digamos que tenemos escritura, digamos, de estas características. Hasta ahorita el texto, de aquí, sigue aquí, no se mueve. Entonces, ahí, si yo sigo escribiendo, aquí obviamente se desplaza a una página siguiente, y el otro ya es un corrimiento. Entonces ya a partir de ahí se está mejor organizado. Entonces ya no nos tenemos que preocupar por estar dando suprimir o retroceso y demás para tener los ajustes que yo necesite. Ahora, lo que me interesa, ahorita vamos a borrar aquí. Voy a borrar esto. Y ahí queda. Ahora, ¿por qué me interesa, digamos, hacer esto? Voy a dejar esto nada más como referencia. Aquí, dentro de las cosas que les dice, implica lo que es la portada, obviamente la portada digital, y de hecho con el diseño que ustedes hayan creado ya de manera original, si ya ustedes ya lo guardaron y demás, entonces sí me podría insertar el elemento de portada, y aquí obviamente va a tener el diseño que ustedes hayan hecho. Si yo le doy aquí, vean que esto se coloca de manera normal, y obviamente esto no se altera. Esto no es todo, también eso nos va a implicar también otro manejo de otros elementos, sí, de forma que tenemos un documento mejor presentado. Aquí es importante nada más mencionar, eso no lo voy a cambiar, eso lo tienen que hacer ustedes de manera manual. Aquí el periodo, pues en este caso sería del cuatrimestre, que es septiembre-diciembre de 2025. La asignatura en este caso, porque tenemos teorías del aprendizaje. De hecho aquí pues todos los datos están básicamente en el archivo que les voy a compartir ahí en el grupo. La unidad en este caso, pues aquí viene, o sea, ya aquí está, o sea, de cuál es la que corresponde. Nombre de la actividad, el nombre de la actividad yo siempre lo coloco aquí, o sea, te lleva una clave y lleva lo que es el nombre. Entonces siempre respetar esto.
Aquí nombre del estudiante, pues solamente se corresponde al que es ustedes, en este orden, así tal y como está. Y la fecha de elaboración sería el día en que ustedes, digamos, generan esto y lo van a entregar. Aquí el formato sería lo que es día, mes y el año, en este formato como tal. ¿Sale? Ahora, importante también porque estoy pidiendo en secciones diferentes. Estas dos están en secciones verticales. El hecho de que yo haya seleccionado, por ejemplo, con esto, por ejemplo, como sección 1 y sección 2, entonces, y de hecho, ahorita podemos comprobar qué secciones corresponden. Si yo llevo el cursor y, por ejemplo, doy doble clic aquí donde estoy. Aquí, por ejemplo, veo aquí, marca que es aquí lo que es encabezado, todo contenido de sección 1 y el pie de página. Y acá está lo que es sección 2 y te pide páginas, es decir, todo esto, este documento pertenece a sección 2, más lo que yo le vaya extendiendo. Entonces ya son dos elementos diferentes. Doy doble clic aquí, digamos, acá en la segunda hoja y aquí, ahora sí puedo borrar esto de aquí. Ahora, importante, también el hecho de que podamos separar por secciones es que yo también puedo tener orientaciones del documento de forma diferente sin alterar la orientación de los demás. Entonces aquí yo, por ejemplo, si yo me voy a disposición, la primera orientación en este caso sería, por ejemplo, de hecho el documento nos pide acá abajo que por ejemplo, ahorita el texto, ahorita lo vemos, lo que es márgenes y orientación del documento, es vertical para portada, de hecho ahí está en vertical, y horizontal para cuadro comparativo. Entonces aquí ya con eso que tengo de sección, si doy en orientación, le doy en horizontal. Ahora sí, esta hoja se ajusta sin alterar la que está aquí. Si todo esto estuviese en una sola sección, si yo lo cambio acá, obviamente pues movería todo lo demás. Bien, ahora también nos dice que la parte de márgenes, dice márgenes normal para portada, de hecho aquí está en márgenes y de hecho está en normal, es decir, aquí ya está, digamos, está predeterminado. Mientras que es estrecho para cuadro comparativo, entonces aquí ya me coloco el cursor aquí en esto. Originalmente también tiene elemento personalizado, o bueno, puede tener normal si no movido, entonces le vamos a dar en estrecho y ahí queda ajustado, es decir, aquí los márgenes es normal y aquí es en estrecho, es decir, ya son completamente independientes. ¿Sí? Ahora nos dice con respecto a lo que es el texto, nos dice tipo de fuente cualquiera pero con serifas. Las serifas básicamente son ciertos acabados que tienen ciertos tipos de fuentes. Por ejemplo, básicamente todas las fuentes que por ejemplo tengan acabados, por ejemplo así como estos, vamos a decir de manera coloquial, estos ganchitos, ¿sí? O estos acabados así que van en curva, por ejemplo como que es este tipo de fuente. Por ejemplo, otra que es un poquito más, por ejemplo, esta tiene fuente con serifa. También otra es Bookanticua, que también tiene fuente con serifa, es decir, todos esos acabados como ganchos. También esta de Bookman All Style también tiene, esto es fuente con serifa. Las fuentes sin serifa, por ejemplo, son todas aquellas fuentes que son planas, es decir, por ejemplo, la clásica, por ejemplo, es Arial. Por ejemplo, Arial, por ejemplo, tanto la normal como en sus diferentes versiones, son fuentes planas, es decir, que no tienen acabados. Eso se aprecia un poquito más, por ejemplo, con este Arial Black, o que es completo, o sea, no tiene esos famosos ganchos, o este Arial Rounded MT Bolt, o sea, que es fuente sin serifa. Esta también es fuente sin serifa. También así hay muchas más, por ejemplo, esta que es Calibri es sin serifa, esta por ejemplo es sin serifa, y por ejemplo esta es fuente con serifa porque sí tiene los acabados. Sí, por ejemplo, esta es fuente con serifa, entonces cualquiera pueden elegir mientras que sea con serifa. Esto de manera rápida, o sea, lo podemos configurar en la parte de diseño. De hecho, aquí en lo que es la parte de diseño, aquí en la parte de fuentes, y aquí, por ejemplo, vienen una serie de elementos que ya están predeterminados. Entonces yo puedo elegir, si me pide fuente con serifa, a menos de rápido, tenemos lo que sería Century Gothic, por ejemplo, Georgia, que también es con serifa. Sí, también poco más Times New Roman con Arial. Entonces ahí de hecho esa tiene la ventaja que tiene fuente con serifa, y el otro lo podemos cambiar. También se pueden crear, pero eso lo podemos ver más adelante. Mientras ahorita no vamos a movernos tantito aquí, sino nada más vamos a... La portada se puede quedar con el valor así como, bueno, eso con el tipo de fuente que tenga, eso no importa. Ahora, para agregar lo que es una tabla, ya lo que nos interesa, pues obviamente tenemos lo que es insertar, y aquí está la parte de tabla. Aquí, digamos, nos ofrece, digamos, de ese tamaño, aquí directamente, estos podemos elegirlos según lo que necesitemos. Aquí, muy importante en la anotación, así, o sea que esos elementos verticales son
columnas y los elementos horizontales son filas. Por ejemplo, aquí yo tengo una tabla, sería 1 por 1, sería una columna, una fila. Por ejemplo, aquí sería 2 columnas, una fila, 3 columnas, una fila. Ahora, si la idea, por ejemplo, aquí nos pide que sea hasta 5 columnas, entonces simplemente haríamos 4, 5, y en este caso son 4 personajes, entonces serían 4 filas. Entonces sería una de 5 por 4. Entonces ahí está, lo tenemos aquí. De hecho, voy a dar un enter un poco para que esté hacia abajo. Y ahora sí, sería 5 por 4. Ahí está. Ahora, esta es una tabla plana. ¿Sí? Entonces ahora yo le puedo, por ejemplo, dar un diseño según lo que yo necesite. Por ejemplo, puede ser por defecto o los que yo quiera. Para que no se metan en problemas sería, por ejemplo, aquí con los estilos de tabla. Si le doy aquí, pues ya vienen una serie de diseños. Los colores se pueden ir cambiando en función de los elementos de diseño. Eso lo podemos ver ahorita. Por ejemplo, puedo elegir sobre este de aquí, este de acá, o sea, según lo que de manera estética, lo que ustedes consideren. Voy a dejar, así vamos a decirlo sobrio. Voy a dejar este que es blanco y negro. Y así para que se hace a modo de entrega. Ahora, como ven el cursor, yo lo tengo, digamos, alineado hacia la izquierda. Eso yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, si nos vamos a estos submenús que se abren en el momento en que yo doy o selecciono la tabla. Si yo me salgo del documento, vean que estos desaparecen. Si yo selecciono la tabla, por ejemplo, dando el cursor aquí, yo le doy clic con el botón izquierdo, ¿sí? se abren estos submenús, ¿sale? Por ejemplo, aquí voy en disposición de tabla y, por ejemplo, aquí tengo las alineaciones, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, está, digamos, alineada arriba y a la izquierda, es decir, digamos, o sea, que se junte todo el texto de forma superior. Puedo hacerlo aquí al centro, yo les recomiendo esta aquí al centro, que es alineada verticalmente, que eso no nada más se da hacia el centro, sino también en la misma, o sea, al medio centro de las celdas, es decir, estos de aquí. Ahorita que se agregue contenido, pues obviamente sería, debemos cómo esto influye. Ahora, importante también, tenemos los elementos de autoajustado, sí, que están aquí. Tenemos 3 tipos de ajustes. Podemos ajustar las columnas al contenido, es decir, a lo que nosotros coloquemos y que se haga en automático. Ajustar a la ventana, o sea, que ocupe todo el ancho de la página o el ancho de columna fijo. Eso podemos hacerlo en toda la tabla o ciertas secciones. De hecho, ahorita vamos a dejarlo como ancho de columna fijo, así que se quede. Y ahorita vamos a ver de qué trata. Ahora, nos dice que la parte del texto, nos dice aquí lo que es a inicio. Tenemos fuente, en este caso pues sin serifa, vamos a elegir una que tenga con serifa, una que sea rápido. Vamos a elegir esta, BLMT. Sí, sin embargo, hay muchas más, o sea, la pueden elegir. Yo recomiendo que sea básicamente que sea legible. Nos dice tamaño de 16 puntos para encabezados, es decir, los encabezados serían los elementos que tenemos acá. Aquí lo que es la parte de negro, entonces vamos a hacerlo. O sea, yo puedo seleccionar, digamos, las distintas celdas de esta forma. Así, yo presiono con el botón izquierdo del mouse o del ratón o del pad. Mantengo presionado y arrastro, ¿sí? Los elementos que yo necesite. Ahora, voy a hacerlo acá con la parte de arriba. Y aquí en el tamaño de fuente, o sea, son 16 puntos. Ahí quedaría 16. Ahora, por ejemplo, esto sería, por ejemplo, encabezado 1. Según lo que necesiten. De hecho, aquí ya les puse los nombres que tienen que poner, pero ahorita nada más vamos a colocarle, por ejemplo, así. Ahora, yo puedo navegar entre las celdas, por ejemplo, dando clic con el ratón aquí a lo que yo me interese, o navegar con la tecla de tabulación, esa que está, digamos, en la parte de su teclado. Solamente normalmente está en las partes, las partes superiores, en la esquina superior izquierda de su teclado. Bien, entonces, por ejemplo, si yo le doy al tabulador, yo voy a ir avanzando de uno en uno. O sea, es por ejemplo cuando tenga, digamos, digamos, navegación controlada, ¿sí? Y elemento, por ejemplo, tengo la tecla Shift que está debajo del bloqueo de mayúsculas, es para ir al contrario. Yo presiono Shift y el de tabulador y me voy hacia atrás. Ahí está, por ejemplo, voy a ajustarme aquí, es decir, es que no lo puse en esta, para que seleccione toda la tabla y tenga toda la fuente. Aquí es el MT, ahí está, y que vamos a ajustar que tenga 16. Ahora, eso ahorita voy a seleccionar esto que son, digamos, de contenido, porque me dice que el texto dice 12 para texto regular. Entonces aquí con estas de aquí las selecciono y sería 12, ya para que quede. Por ejemplo, encabezado 2 y así sucesivamente. Encabezado 3 y los que correspondan.
Ahora, la ventaja de tener, por ejemplo, lo que es ancho de columna fijo, es que yo puedo, por ejemplo, insertar cierto contenido y ahora sí la columna no se va a mover. Si no le de esos desajustes, lo que haría, por ejemplo, la columna automático se ajusta. O sea, según el contenido, entonces hay que estar haciendo, digamos, los ajustes o para corregir. Que tenga ancho de columna fijo, pues obviamente va a hacer que esto no se mueva y que el contenido se ajuste por sí solo. Bien, ahora, por ejemplo, aquí de hecho, como a modo de adelanto, me dice acá que se coloque fotografía. Fotografía usualmente va a ser de ellos, pero de estos voy a dejar una en particular. Para insertar en el caso una fotografía o una imagen, en este caso al menú insertar, nos vamos aquí a imágenes, este dispositivo, y nosotros ubicamos la imagen que a nosotros nos interese. Por ejemplo, vamos a elegir alguna que sea, digamos, en vertical. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Sale? Entonces aquí esta no se extiende digamos, hacia lo largo, sino ahí básicamente se queda y yo lo puedo dejar, por ejemplo, aquí. Ahora, con esto nos podemos ayudar, por ejemplo, con las orientaciones. Por ejemplo, si yo dejo aquí el cursor y doy aquí disposición de tabla, si lo dejaba con el original, se va a cargar de esta forma. ¿Sale? Si yo lo dejo solamente aquí, se va a ir al centro, pero orientado hacia arriba. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí yo le voy a dar hacia el centro como estaba originalmente. ¿Sí? Y aquí en el encabezado, pues obviamente ya puedo escribir lo que yo me interese. Por ejemplo, prueba de texto 1. ¿Sí? Ahora, también la alineación aquí, de hecho, se puede ver. Ponemos prueba de texto 2. ¿Sí? Por ejemplo, voy a repetir esta frase. Por la alineación está, por ejemplo, colocado aquí. Ahora, aquí podemos observarlo, o bien con este también. Por ejemplo, las alineaciones. Por ejemplo, aquí si yo le doy como está originalmente, aquí se carga. Si le doy a este que es al centro y arriba, se queda acá arriba. Arriba y a derechas, al centro izquierda, totalmente al centro, centro derecha. Luego, ahora sí, inferior izquierda, inferior centro, inferior derecha. O sea, también ya depende cómo nosotros queramos acomodar el contenido. O sea, es lo que nosotros necesitemos. Bien, entonces aquí tenemos cómo pueden ir agregando contenido y demás. Básicamente va a ser texto, salvo lo que es la fotografía. Básicamente es lo único que se pide. ¿Sí? Ahora, también puedo modificar otros aspectos gráficos. Sí, que tenemos aquí como lo que es el estilo de borde. O sea, yo lo puedo hacer, por ejemplo, dejar de algún color en específico. Por ejemplo, lo voy a dejar aquí en naranja para que se vea. Y yo puedo colocar ciertos márgenes que a mí me interesen de esta forma. O bien puedo hacer seleccionar una parte digamos, de esta columna, y por ejemplo aquí yo tengo la parte de bordes y yo puedo seleccionar lo que a mí me interesa, y de hecho aquí está, por ejemplo, los bordes externos. ¿Sí? En este caso sí se ha pintado básicamente todo esta parte de aquí. Si yo le doy, por ejemplo, a todos los bordes, se coloca de esta forma. Y lo mismo puedo hacer puedo hacer los bordes de diferentes o bien de toda la tabla. Aquí puedo cambiar un poco el grosor también, ¿sí? Y le doy acá a todos los bordes ya para aplicarlo a todo, o ciertas secciones de esto. También eso es importante. O sea, esto ya tiene que ver con cuestiones de estética. Ahora, los sombreados, por ejemplo, yo lo puedo hacer de manera manual, según la paleta de colores que yo tenga o lo que yo necesite, ¿sí? Por ejemplo, acá, de esta forma. Y aunque eso sería un poco más tardado. De hecho, voy a deshacer esto con control Z, control Z. ¿Sí? Ahora, voy a devolver esto a su borde original, o dejarlo en negro. Así está. Es un poco vistoso. Ahora, también yo puedo cambiar, por ejemplo, la parte de los colores, por ejemplo, aquí en los diseños. Acá, por ejemplo, tengo en menú diseño. Saqué la parte de colores, y aquí, por ejemplo, tengo una colección vasta de diferentes elementos. Dependiendo de su versión de Office, algunos son más amplios que otros. Por ejemplo, tiene elemento rojo. Tiene elemento de Office. Voy a dejarle, por ejemplo, en violeta rojo. Nada más a ver qué me genera. Y si yo me voy a diseño de tabla, cómo cambia la colección de colores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si yo sigo dejando en negro, pues así se queda. Ahora, si yo, por ejemplo, a otros colores, pues aquí están estos de aquí. Obviamente, como aplico formatos que están predefinidos, se borran los elementos de bordes. Sin embargo, yo lo puedo seguir modificando. De hecho, también aquí las alineaciones me la cambia porque están, digamos, están ajustados por defecto, pero básicamente se pueden regresar normal, así como lo estoy haciendo en este momento. Sí, o bien, por ejemplo, aquí, digamos, este color, digamos, no me termina de convencer. Le voy a dar uno más oscuro. Se quedó en gris.
Ah, porque sí, que quedó seleccionado. Voy a dejarle con este. Así, y ahí queda. Mejor ya eso ya es una cuestión ya más estética según lo que necesiten. Bien, entonces a grandes rasgos es como básicamente van a agregar una tabla y sería su primera asignación. En un siguiente video ahora sí les voy a compartir cómo sería, digamos, cómo van a crear su carpeta en Google Drive para que sea su portafolio de evidencias. Si noto particular, queda atento a sus dudas o cuestiones, sí, y les deseo una excelente tarde.